Buenos días, no hay audio. Chávez. Luciano, bienvenido a la fiesta navideña. Bruni, ¿cómo vas? Quería comentarle que adentro está su ex. Mi amor, este es tu nuevo teléfono. Buen día, hermanas maestras del nivel de educación inicial. Por favor, me corroboran si me están viendo, escuchando. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver el Word? Buenos Zenaida, días, sí, se Aide. escucha normal. Buen día, muchísimas gracias. Entonces, bienvenidos sean a la 20ª sesión del módulo de psicomotricidad. Así es que el día de hoy vamos a plantear un modelado del taller de psicomotricidad para trabajar con nuestros niños. Bien, atentas que este material también lo van a tener ustedes. Bien, los datos informativos, como sabemos, lo colocan ustedes si desean antes de la actividad, o en este caso yo no los considero, ¿no? Si ustedes desean, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo que poner la fecha. Por decir, hoy día es, o la clase puede ser 10 de diciembre 2024. ¿Qué tiempo tiene que durar el taller, les dije? ¿Alguien recuerda? Les dije que tiene que ser 60 minutos o en su defecto 45, dependiendo de la edad con la que estoy trabajando. Entonces, luego lanzo el propósito. En el propósito sí o sí tengo que establecer la competencia más la combinación de sus capacidades.
¿Cuál es la denominación de la competencia? Se desenvuelve de manera autónoma a través de su psicomotricidad y tiene dos capacidades que se tienen que combinar. Sí o sí, estas dos capacidades tenemos que citarlas. Una capacidad denominada comprende su cuerpo y la segunda se expresa corporalmente. Entonces, nosotros también, cuando lanzamos el propósito, tenemos que darle la mirada al estándar de aprendizaje. Recordemos que el estándar es un descriptor general que se va a evidenciar al concluir el ciclo. Quiere decir cuando terminen los 5 años, o en caso de primaria, si estás trabajando con segundo grado, al concluir el segundo. ¿Por qué? Porque primero y segundo conforman el tercer ciclo. Entonces, el estándar aquí dice, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, cuando explora y descubre su lado dominante y sus posibilidades de movimiento por propia iniciativa en situaciones cotidianas. Realiza acciones motrices básicas en las que coordina movimientos, desplazarse con seguridad y utiliza objetos con precisión, orientándose y regulando sus acciones en relación a estos, a los personajes, al espacio, al tiempo. Expresa corporalmente sus sensaciones, emociones y sentimientos a través del gesto, postura, en situaciones de juego. También yo citar o transcribir los desempeños de la edad. Citamos, realiza acciones y juegos de manera autónoma como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas, etc., en lo que expresa sus emociones, explorando las posibilidades de su entorno con relación al espacio, la superficie, los objetos, regulando su fuerza, velocidad y con un cierto tono de su equilibrio. Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal, acorde con sus necesidades e intereses y según las características de los objetos o materiales que emplee en diferentes situaciones cotidianas de exploración y juego. Reconoce sus sensaciones corporales e identifica las necesidades y cambios en el estado de su cuerpo, como la respiración, la sudoración y después de una actividad física. Reconoce las partes de su cuerpo a relacionarlas con sus acciones y nombrarlas espontáneamente en diferentes situaciones cotidianas. Representa su cuerpo y los de los otros a su manera, utilizando diferentes materiales y haciendo evidente algunas partes como la cabeza, los brazos, las piernas y algunos elementos del rostro. Luego, ¿qué más escribo cuando planteo el propósito? Describo el propósito del aprendizaje. Describir quiere decir lo que tú quieres lograr respecto a esta competencia. Por ejemplo, cuando dice comprende su cuerpo, cuando dice comprende su cuerpo es que el niño tiene que interiorizar su cuerpo en estado estático o en estado en movimiento en relación al espacio, al tiempo, a los objetos y demás personas de su entorno. Cuando nos dice aquí se expresa corporalmente, nos está diciendo que el niño tiene que usar el lenguaje corporal para comunicar sus emociones, sentimientos y pensamientos, que implica utilizar el tono, los gestos, las mímicas,
posturas, movimientos para expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrece su cuerpo y el movimiento. Entonces, cuando yo hago la descripción del aprendizaje con mirada a esta competencia, combinando sus capacidades, tengo que ser consciente de lo que es lo que tiene que lograr el niño o la niña. Y establezco el criterio de evaluación con mirada a estas dos capacidades o con mirada al estándar. ¿Y cómo lo ha lanzado aquí? La maestra lo ha lanzado así. Realiza acciones y juegos corriendo, saltando, trepando, gateando en diferentes direcciones en un espacio demarcado, coordinando brazos y piernas, regulando su velocidad para evitar lastimarse. Reconoce algunas sensaciones de su cuerpo después de jugar y menciona qué partes de su cuerpo ha movido al jugar. ¿Qué evidencia de aprendizaje voy a obtener al desarrollar esta competencia? Se desenvuelve de manera autónoma a través de su psicomotricidad. Es que se va a propiciar el juego libre con las esponjas. Aquí vamos a utilizar en su propuesta de la maestra el material denominado esponjas. Entonces, en la organización del espacio y de los materiales, ¿dónde vamos a jugar con los niños? En la sala de psicomotricidad con bloques de esponjas. Hemos recibido orientación sobre el uso del bloque de esponjas, de hojas y plumones. En las sesiones anteriores hemos presentado los gráficos de estas esponjas. ¿Y cuál será la secuencia metodológica? Tenemos, ustedes saben, 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. No importa tú cómo hagas tu formato, si haces arriba, abajo, lo importante es que en esta secuencia deben existir los 3 momentos. En el momento del inicio es donde planteamos la asamblea, que es una estrategia por excelencia, donde a nuestros niños los vamos a invitar a ponerse, a sentarse en un semicírculo en el aula de psicomotricidad. Puede ser encima de cojines, encima de espumas o en las sillas, pero en lo más cómodo que los niños se puedan ubicar, pero en forma de semicírculo. Luego, observamos con nuestros niños, ¿qué cosa? Los bloques de esponja con los cuales jugaremos y también reconoceremos el espacio donde trabajaremos. ¿Qué les decimos? En la asamblea, de hecho, que es una canción de saludo, ¿qué más? Planteamos nuestras normas de convivencia y decimos y presentamos con qué material nos toca jugar el día de hoy. Y ahí descubrimos que son con los bloques de esponja. Luego diremos, ¿con qué material jugaremos, niños y niñas? Y ellos dirán, con los bloques de esponja. ¿Dónde jugaremos, niños y niñas? En el área, por ejemplo, en la línea marcada. Nadie tiene que salir porque ahí nos podemos lastimar. Ahí tenemos que reconocer el tipo de material y el espacio donde trabajaremos o jugaremos con las esponjas. Luego vamos a contar de manera breve lo que vamos a hacer. Les diremos, niños y niñas, efectivamente hoy jugaremos o trabajaremos con estas esponjas o bloques de esponjas. Para ello, primero jugaremos de manera libre, como a ti te guste. Puedes usar brazos, piernas o la parte de tu cuerpo que más te agrade. Luego, cuando llegue el momento de terminar o acabar con el juego, guardaremos los bloques de esponja y ordenaremos en su lugar. Eso se hace en el inicio. Ahora, en el desarrollo propiamente dicha, viene el juego motriz. Es que los niños van a jugar con su propio cuerpo. Ahí juegan los niños de manera libre con los bloques de esponja.
corriendo de repente con su esponja, llevando adelante la esponja, corriendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, quizás llevando la esponja sobre su cabeza o de repente otro empujando u otro rodando junto con su esponja, pero este juego es de manera libre. Entonces, nosotros tenemos que emplear con ellos tenemos que propiciar esa libertad para que el niño proponga los diversos tipos de movimiento. ¿Cuál va a ser mi rol mediador? De alentar y decir, por ejemplo, Carmen, qué bien que estás corriendo con la esponja. Confianza. A ver, por favor, el micrófono desactivamos. Muy amable, gracias. Podemos decir, Carmen, la esponja estás llevando arriba, qué bien estás corriendo. O vamos, Felipe, estás rodando junto con la esponja. Bien, Teresa, veo que estás girando la esponja como a ti te gusta. Nuestro rol mediador es fortalecer con palabras alentadoras para que el niño pueda seguir descubriendo otras formas de jugar con los bloques de esponja. Y decir, ¿y de qué otra manera podrías jugar con la esponja? Ojo, no se trata de interrumpir el juego con preguntas más preguntas, no. Con que podamos intervenir 1 y 2 veces suficiente. Recuerden que es un juego, una expresividad, un juego motriz de manera libre. Luego de que puedan jugar nuestros niños y niñas de manera libre, tienen que entrar a la fase de la relajación. Sabemos que la relajación se puede hacer de muchas maneras. Ahí le podemos decir, a ver, ahora vamos a guardar nuestra esponja o nuestro bloque de esponja. Yo voy a traer aquí un perfume imaginario. Y este perfume va a tener un spray y va a regar el perfume por todo el aula. ¿Les agradaría oler el aroma? Sí y no. A ver, vamos a oler. Y te simulas con la mano que estás esparciendo el spray. ¿Les agrada el aroma? ¿A qué huele? Vamos a oler. El niño ahí va a inhalar y va a exhalar. De esa manera estás fomentando su relajación. Luego de ello podrías agarrar de repente e invitar que las niñas agarren la parte terminal de los cabellos y le podemos decir, ¿qué les parece si jugamos con nuestros cabellos? La punta de nuestros cabellos tiene que pasar por nuestro rostro. Bien. Ahora, en caso de los varoncitos, pueden decir, no, mis cabellos no alcanzan, profesora. Pero, ¿qué te parece si juegas con las yemas de tu dedo al pasarte por el rostro de una manera muy suave o al pasarte por la mano, por encima de nuestras manos? O también podemos tener materiales en nuestro área de psicomotriz como plumas ya desinfectadas y podemos decir, si te gusta, perdón, puedes utilizar otros materiales de tu agrado. Yo quiero pluma, bien. Puedes agarrar las plumas y pasarte sobre el rostro. ¿Qué te parece? ¿Qué sientes? O podemos decir, ahora también hay peines para relajarnos. El peine va a pasar por nuestros dedos para nuestra mano, por nuestro rostro. ¿Y les gustaría relajarse en pares? Elijan un amiguito o amiguita y pónganse frente a frente. Entonces, la niña de cabellito largo puede pasar los cabellos al rostro del amiguito o el varoncito puede pasar la pluma en el rostro de la niña. Hay tantas maneras de relajarlos. Luego del proceso de la relajación, vamos a pedir que los niños representen. Aquí no es tanto que dibujen, sino que representen. El dibujo es un tipo de representación. Aquí podríamos
que representen los juegos que realizamos con los bloques de esponja. ¿Qué le diríamos? Niños y niñas, hemos jugado con estos bloques y ¿qué les parece? Si representan lo que más les gustó o de repente lo que no les gustó de esta experiencia de juego. Podríamos representar utilizando bloques de madera, tenemos palitos, tenemos cajitas de fósforo, tenemos siluetas, podemos elegir el material de nuestro agrado para representar. Si tú deseas, también podrías dibujar. Tienes crayolas, tienes plumones, colores, etcétera, etcétera. Luego que los niños dibujan o representan sobre su juego motriz o experiencia de juego con los bloques de esponja, les diremos, bien, ahora nos pondremos en un lugar cómodo y de manera voluntaria pediremos a alguno de ustedes que nos cuenten sobre lo que más le ha gustado de esta actividad o sobre lo que han representado, sea con maderas, cajas, dibujo, etc. La pregunta es, si tengo 30 estudiantes en mi aula, ¿los 30 tendrían que comentar? Definitivamente no. Tenemos una hora para trabajar el taller, pero si tú tienes tiempo y todos quieren contar, sería bueno, pero lo recomendado es que sea de manera voluntaria, por lo menos unos 5 por cada taller. Y al otro taller, a la otra ejecución del taller, pueden contar otros 5 que no han contado. Pero si desean y ven el entusiasmo de los niños que quieren contar más y más, los pueden permitir. Eso no nos va de repente a poner un límite con naturalidad y espontaneidad. Finalmente, el cierre termina cuando nuestros niños y niñas están comentando sobre su representación. Aquí tenemos una segunda propuesta de taller de psicomotricidad. Es la misma competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Va la combinación de las dos capacidades, uno que es comprende su cuerpo y otro se expresa corporalmente. Vamos a volver a leer el estándar para tener una idea muy clara, una idea muy fija. Porque si tú como maestra no tienes una idea clara de lo que debe lograr tu niño al concluir el ciclo, simplemente va a ser un trabajo muy simple que no te va a permitir evidenciar el desarrollo de la competencia. Entonces, yo tengo que interiorizar primero el estándar, que es lo mínimo que tiene que cumplir al concluir, por ejemplo, los 5 años de edad en el nivel inicial o en el caso de primaria en el modelado que podamos dar, el segundo grado. El estándar se visualiza al concluir el ciclo. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar aquí? Al igual que en el taller anterior, que el niño se desenvuelva de manera autónoma a través de su motricidad. Quiere decir, a través de movimiento. Perdón, cuando explora, explorar es cuando el niño pueda agarrar el material y decir si pesa, no pesa. Yo puedo alzar con mis 2 manos o puedo llevar esta espuma con una mano, con la otra mano. El explorar es encontrar sus características, sus cualidades. Cuando el niño descubre su lado dominante, te pueda decir, con mi mano derecha voy a agarrar el bloque, con mi mano o con mi pie derecho estoy saltando de un solo pie, etc. Y también cuando conoce las posibilidades de movimiento, pero por propia iniciativa. Hermanas maestras, esta parte es muy importante. Aquí cuando dice que conozca sus posibilidades por propia iniciativa en situaciones cotidianas, no te está diciendo cuando la profesora dirige o pide que hagan algo. Por favor, y hemos tenido 19 sesiones
en este módulo de psicomotricidad y en ninguna parte el Ministerio de Educación te pide que tú direcciones como profesora o que yo dirija el taller. Equivocadamente hacemos gimnasia rítmica, pañuelo a la derecha, pañuelo... No, eso no es el desarrollo de la corporeidad. Entendamos, y lo estoy resaltando aquí, que el niño tiene que realizar ejercicios de acuerdo a sus posibilidades de movimientos por propia iniciativa en situaciones cotidianas. Entonces, que también el niño realice acciones motrices básicas. ¿Cuáles son estas acciones motrices básicas? Que salte, que gatee, que repte, que suba, que baje, que lance, que patee. Estoy hablando de un objeto, no de una criatura, ¿no? Entonces, que el niño realice estas acciones motrices básicas y que coordine movimientos para desplazarse con seguridad y utilice objetos. ¿Cuántos de nuestros niños, por efectos de la impulsividad, lanzan por lanzar, fomentando su inseguridad? ¿Cuántos de nosotros, en nuestro rol mediador, estamos acompañándolo para generar, ¿qué cosa? El fortalecimiento de ese psiquismo de nuestras criaturas. ¿Nuestros niños realmente se estarán desplazando con seguridad? ¿Tendrán temores de agarrar el bloque de espuma, de esponja? Entonces, mira, cuán importante y necesario es revisar bien el estándar. Entonces, incluso cuando les pedimos, ahí tienen muchas vigas o maderas, vamos a caminar. ¿Qué hacen? Usualmente separan los brazos de derecha a izquierda y empiezan a caminar todos temblorosos. ¿Y cuál es nuestro rol mediador? Decirle, vamos, lo estás haciendo bien, tú puedes, sigamos, no tengas miedo que yo te estoy cuidando. Entonces, poco a poco, aquí en este estándar, se irá visualizando la seguridad cuando el niño va utilizando muchos objetos con precisión, orientándose y regulándolo las acciones en relación a esto. También en relación a personas. ¿Cuántos de nuestros niños tienen esa seguridad de decir, toma, agarra el bloque y de lanzar a su compañero? U otros simplemente no pueden y solamente le alcanzan a sus manitas. Entonces, hablar del enfoque de la corporeidad también nos exige a nosotros fomentar esa seguridad, no solo en el manejo de los materiales, sino también en relación a las personas, en relación al espacio dentro del aula de psicomotricidad, como también fuera en otras situaciones cotidianas, en situaciones de tiempo, que el niño aprenda en qué momento, por ejemplo, en el momento del inicio hacemos la asamblea, podemos utilizar una pandereta, el palo de lluvias, una canción, podemos emplear y decir, ¿no? Estoy en el momento del inicio y tengo que aprender a escuchar, voy a explorar, voy a descubrir con qué material voy a jugar. Y luego que el mismo niño diga en su relación al tiempo, ahora me toca jugar como yo deseo jugar, de manera libre. Y luego en el momento de decir, tengo que contar lo que he representado. Entonces, en el estándar está tan claro que la relación aquí de nuestro niño en su acción motriz básica de saltar, correr, jugar, trepar, etcétera, donde se desplaza, tiene que dar relación a qué? A las personas, al espacio, al tiempo, y que el niño aprenda a expresarse oralmente. Tenemos lenguaje verbal, donde yo emito una palabra, emito un sonido, digo una idea, lo que siento, lo que pienso, pero también mi cuerpo habla y emplea el lenguaje paraverbal. Cuando, por ejemplo, hay niños timoratos, miedosos, o hay niños muy contentos, sonríen sin decir estoy feliz. Entonces, de eso también se trata la corporeidad de nuestros niños.
Que a través de estos movimientos nuestros niños y niñas aprendan a expresar sus sentimientos a través de ese tono corporal, de su postura corporal. ¿Cuántos niños juntan sus dos bracitos, inclinan su hombro, inclinan la cabeza? ¿Qué me está diciendo? Que es inseguro. Es ahí donde tenemos que entrar a tallar, motivándolos. Vamos, lo estás haciendo bien. ¿Deseas que te agarre de la mano para que camines sobre la viga? ¿Deseas que te acompañe? Bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿de qué otra manera podrías emplear los materiales, por ejemplo, no? Que el niño tenga un ritmo al caminar, que el niño tenga un ritmo para bailar, que el niño tenga su movimiento, que exprese su movimiento en situaciones de juego. Igual, cada vez que citemos nuestros desempeños, preguntémonos, ¿estoy trabajando con la edad de 5 años? ¿Estoy trabajando con primer grado? Y se tiene que transcribir todos los desempeños que está en el taller. Y verle de manera holística. Tienes que leerle todo tal cual lo hemos leído el estándar. No se puede trabajar y decir, a ver, vamos a ejercitarnos. Solo este desempeño, el primerito, solo eso lo hago. Y mañana otro. No, tenemos que citar todito. Todo, leer, releer, porque aquí está lo que tiene que realizar tu niño. Por ejemplo, dice, realiza acciones y juegos de manera autónoma. No te dice juegos dirigidos por la maestra. Te dice realiza acciones y juegos de manera autónoma, o sea, por sí solo, como correr, saltar, trepar, rodar, como deslizarse, hacer giros, patear objetos, ¿no? Lanzar pelotas. Mis buenos días. No tengo audio. Bien, vamos a expresar las disculpas. En realidad el internet nos ha sacado de la sala. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Pueden Sí, verlo. Miss, ahora sí. Ya, muy amable, maestra linda. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a continuar.
Les decía que el desempeño tenemos que mirar de manera holística, quiere decir que tengo que lecturar todos los desempeños de la edad de la cual voy a hacer el taller y lo vamos a hacer para ejercitarnos. Por ejemplo, aquí dice, realiza acciones y juegos de manera autónoma. Lo analizamos que no dice direccionado por el profesor o por la profesora, ¿no? Juegos, por ejemplo, movimientos como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros, patear, lanzar pelotas, etc. En lo que va a expresar sus emociones, explorando las posibilidades de su cuerpo en relación al espacio, la superficie, los objetos, regulando su fuerza, velocidad por cierto control de su equilibrio. Entonces, todo esto es un desempeño. ¿Podré trabajar solo esto? No. Tengo que seguir leyendo porque en el taller se tiene que evidenciar todos los desempeños de manera holística. Dice, realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual, óculo-podal, acorde con sus necesidades e intereses, según las características de los objetos materiales que empleen en diferentes situaciones cotidianas de exploración y juego. Reconoce sus sensaciones corporales, también nos dice acá, identifica sus necesidades y cambios en el estado de su cuerpo, como la respiración, como la sudoración después de una actividad física, etc. Reconoce las partes de su cuerpo, también nos dice así, ¿no? Como la respiración, sudoración desde una actividad física. Reconoce también las partes de su cuerpo al relacionarlas con quienes primero les explicaba, con los objetos, luego con las personas, el espacio y el tiempo. Aquí nos dice que reconoce las partes relacionándole con sus acciones y nombrándolas espontáneamente. Tampoco nos pide a nosotros el desempeño, no nos dice que el niño menciona los movimientos que hace con su cuerpo cuando la profesora le pregunta, no. Es por eso que nosotros no tenemos que estar interviniendo en cada rato y decirle, ¿qué estás moviendo? ¿Qué lado de tu cuerpo estás moviendo? ¿Con qué estás jugando? No. Él tiene que nombrar de manera profesora, he tirado la espuma con mis 2 brazos. Entonces, ahí tú intervienes, ¿cierto? Entonces, en la descripción del propósito, vuelvo a decir nuevamente, urge la necesidad de decir en qué consiste y cómo combino las capacidades. Aquí, vuelvo a decir, esta competencia tiene 2 capacidades. Tampoco tengo que verlas por separado. Yo cuando describo el propósito tengo que leer, y esto no es un invento, solamente hemos extraído de dónde, del currículum nacional. ¿Qué significa que el niño comprenda su cuerpo? Es decir, acá nuestro niño va a interiorizar su cuerpo en el estado estático, desde que está quieto, como también cuando se encuentra en movimiento en relación al espacio, al tiempo, a los objetos y demás personas de su entorno. Entonces, ¿qué significa que se exprese corporalmente? Que el niño use el lenguaje corporal para comunicar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, que implique utilizar también el tono corporal, que utilice también sus gestos, sus mímicas, que utilice sus posturas, sus movimientos para expresarse. El niño puede decir, yo he lanzado, profesora, así, y puede agarrar una cajita de fósforo y está representando, ¿no? Desarrollando su creatividad al usar todos los recursos que ofrecen su cuerpo y el de su movimiento. En ninguna parte, hermanas maestras, hermanos maestros de nivel inicial, en el CENEP nos pide una intervención para dirigir el taller. El taller para el nivel inicial es de manera libre. En el nivel primario ya va interviniendo de una manera más elaborada y estructurada el maestro de educación física.
mientras en el nivel de educación inicial no es así. Entonces, ¿cómo lanzaríamos nuestro criterio de evaluación? Aquí dice, también este criterio está con mirada y respuesta a este análisis del estándar. Este criterio también está con mirada a los desempeños y no es ajeno a la combinación de capacidades. Entonces, ¿cómo se ha lanzado? Acá realiza acciones y juegos corriendo, saltando, trepando, gateando en diferentes direcciones en un espacio demarcado. ¿Debemos limitar el espacio? Sí, debemos limitar. Entonces, en el momento del inicio en la asamblea, decir con qué jugamos y dónde jugamos. ¿Vale jugar dentro de este espacio? No vale salirse de este espacio, ¿no? Entonces, coordinando, por ejemplo, acá los brazos, las piernas, regulando su velocidad para evitar lastimarse. Reconoce algunas sensaciones en su cuerpo después de jugar y menciona qué partes de su cuerpo ha movido al jugar. Y pues la evidencia de aprendizaje va a ser el juego libre con las esponjas que decíamos, ¿no? Y puedes usar también las casas multiusos, puedes utilizar las colchonetas, las pelotas, y aquí en este modelado vamos a utilizar el juego virus, por ejemplo. Ya, este es otro modelado. Y vamos a ver para el juego virus cómo es. En la organización de espacio y materiales, vamos a emplear en este momento, para este modelado, el patio del jardín, la figura del virus, porque recuerden que hasta ahora todavía hay secuelas post pandemia, y eso está plasmado, los que están siguiendo el módulo de gestión escolar, justo hoy día antes de ustedes les daba lo que es el empoderamiento de la resolución ministerial a 556 del 2024, que es una norma técnica que ha nacido el 5 de noviembre de este año. Y en esa norma técnica que nos pide prioritariamente trabajar por la salud mental por secuelas post pandemia, porque aún todavía vemos familias que van con mascarillas, niños que están asistiendo con mascarillas, cuando ya realmente tenemos que superar. Entonces, este taller podría ser una alternativa. ¿Para qué? Para superar esas secuelas post pandemia y sobre todo para poder desarrollar esta competencia denominada se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Entonces, ¿cómo organizamos el espacio? ¿Dónde va a ser? En el patio. ¿Qué vamos a necesitar? Siluetitas o dibujos del virus. Vamos a necesitar, hojas y plumones. Recordemos que el taller de psicomotricidad tiene su secuencia metodológica y tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio se da la asamblea propiamente dicha, donde tú te pones enfrente y los niños frente a ti en forma de media luna. Ahí invitamos a los niños a que se sientan de manera cómoda, formando el semicírculo en el patio del jardín. Si es en el patio, tenemos que ser previsores de que todos salgan con su sombrero de ala ancha, con su protector o bloqueador. Otro, en ese semicírculo, el micrófono, por favor. En ese semicírculo explicamos en qué va a consistir el juego. En un niño, de manera voluntaria, saldrá a representar el virus y saldrá a contagiar al que lo toca. Los niños correrán en diferentes direcciones en un espacio demarcado, evitando ser tocados. Al ser contagiados, saldremos del juego. El juego durará hasta que quede solo un participante. Entonces, ¿cómo hago para elegir algo que va a representar la silueta del virus? Tengo que elegir yo, pedir que ellos elijan. Definitivamente, ellos tienen que ser los voluntarios en decir, yo quiero ser el virus. Un par de minutos puede ser uno, luego otro, y esa silueta puede ir girando. Pero la dinámica es que este virus, cuando toca a un niño,
el niño tiene que correr en diferentes direcciones y el juego terminará cuando solo quede un participante. ¿Cómo? Miren, en el inicio uno orienta a los niños con qué material jugamos, con la silueta del virus. ¿Dónde jugamos? En el patio, que tiene que estar delimitado también. ¿Cómo se jugará? También hay que dar las pautas, las normas claras. Y luego en el desarrollo viene el juego motriz propiamente dicho. Y aquí nuestros niños van a iniciar el juego siguiendo las reglas. Se va a elegir al que será el virus. ¿Quién lo elige? ¿A propuesta de quién? De los mismos niños. Los niños van a huir, van a escapar de la silueta del virus. Y el virus tiene que tocar a mayor cantidad de niños porque aquí el reto es que el niño corra en diferentes direcciones, ¿no? En un espacio delimitado. Entonces, evitando ser tocados por la silueta del virus. Entonces, los niños corren en diferentes direcciones y hasta que todos vayan siendo tocados por el virus, se los colocará en un lugar. Luego de haber corrido en múltiples direcciones, luego que el virus los ha tocado, va a venir la parte de la relajación. Como están en el patio, ¿qué podríamos hacer? Nosotras podemos tener un mandil de plástico, de repente en forma de un viento o una nube soplando. Te puedes poner ese vestuario y decir, ahora soy el viento, he venido a soplarlos, he venido a relajarlos. Cuando yo pase por tu lado, te soplaré y te soplaré. Y tú empezarás, por ejemplo, a inhalar y luego a exhalar. El viento pasará y tú tomarás aire. Luego botarás aire. El viento te soplará y empezarás a caer como si fuéramos hojitas de papel o las hojitas secas de los árboles. También podemos relajar jugando una ronda sencilla, cantando o entonando una canción bonita, donde el niño goce, disfrute, libere sus emociones, sus sentimientos, libere sus impulsos, sus miedos, sus temores. Entonces, hay muchas maneras de hacer o promover la relajación. Posterior a la relajación podemos promover papelotes, cartulinas o almanaques volteados por la parte blanca. Podemos ofrecer arcilla, tierra, plumones, pinceles de maderitas con pompos de algodón y decirle, ahora que están tranquilos y relajados, podemos elegir los materiales de nuestro gusto, de nuestro agrado. Si tú deseas representar el juego del virus, donde has corrido hacia muchos lugares, puedes representar con esta témpera. Si a ti te gusta pintar con tierra, lo puedes hacer. Si gustas elegir las siluetas del virus y puedes armar como títeres de dedo, también lo puedes hacer. Entonces, hay que darle esa libertad al niño de que pueda elegir los diversos materiales para que pueda representar su juego motriz. Y finalmente, cuando ellos ya representaron de manera voluntaria, podemos hacer una estrategia de repente. Si, por ejemplo, estoy en la selva, puedo llevar una silueta de orquídea y puedo decir, la orquídea te visita, te visita, te visita. Y esta orquídea puede pasar de mano en mano en mano y la profesora de espalda, ¿no? La orquídea te visita, te visita, te visita. Y cuando dejas de hacer palmada, en la manito del niño que tenga, a ese niño le tocará contar, por ejemplo, lo que ha representado. Y seguimos volteados y decimos, ¿no? La orquídea te visita, te visita, te visita y te visita. Donde haces la palmadita y ese niño lo tiene, a él también le tocará.
y seguimos jugando. Similar como la papa se quema, ¿no? La papa se quema y se quemó. A ver, ¿quién lo tiene? Ya, muy bien. Ahora cuéntanos, por favor. O si por ahí hay un niño profesor, yo quiero contar, o amiguitos, yo quiero contar, démosle la oportunidad de expresarse también. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que el taller de psicomotricidad tiene que ser promovido y propuesto en actividades motrices por el propio niño y de manera autónoma. ¿Cuál es mi rol mediador? Estar atenta, vigilando, alentando los diversos movimientos que realizan nuestros niños y niñas. ¿Qué más? Si algún niño expresa verbalmente y dice, he pateado muy lejos la pelota, o he corrido para la derecha, yo he corrido cerca del árbol, ahí tú puedes decir, bien, ¿y hacia qué otro lugar puedes correr? Enséñame. Entonces, nuestra intervención es cuando los niños expresan de manera verbal. ¿Y qué pasaría si un niño simplemente no quiere realizar alguna actividad motriz empleando su cuerpo? ¿Tengo que dejarlo a un lado? No. Tengo que acercarme a decirle, ¿te parece si jugamos? ¿Me acompañas a jugar? O si nosotros sabemos que tiene un amiguito muy cercano, una amiguita, llevamos al amigo cerca del que no quiere jugar. Le decimos, invitémosle a jugar. Entonces, hay muchas estrategias, hermanos maestros, para promover el taller de psicomotricidad con nuestros niños y niñas. Bien, hemos concluido con el desarrollo de la 20ª sesión del módulo de psicomotricidad y de educación inicial. A nombre de nuestra máxima autoridad de la Corporación ACNIL, el licenciado Jovens Valdés, y en especial de mi persona, quedamos muy agradecidos y pedimos a Dios que a ustedes les siga dando esa sabiduría para seguir guiando a nuestros niños, a nuestras niñas del nivel de educación inicial como de nivel primario. En realidad, tenemos una hermosa tarea de ser mediadores, de guiar y acompañar y brindar ese soporte socioemocional a nuestros queridos niños y niñas. Muchísimas gracias por los aplausos. Igual para ustedes, hermanos maestros, nos podemos retirar de la sala. Muchísimas gracias. Unas lagrimitas, tienen pena, no tengan pena. Tenemos nuestra clausura. Unas risas para ustedes. A ver, alégrense, no pongan lagrimitas, nos tenemos que volver a encontrar. Ha sido un año maravilloso donde todos hemos aprendido de todos. Nuestra clausura es en 8 minutos. Por favor, participen porque va a haber premios, sorpresas. Así es que Dios acompañe en esta hermosa clausura. Un abrazo grande, hermanas maestras, para cada uno de ustedes. Permiso. Gracias, Muchas hasta la gracias. próxima. Bendiciones. Cuídense mucho.